demasiado, pero no son las únicas. Vamos a hablar de esta difícil situación con dos congresistas de la República. Edgar Tello, del Bloque Magisterial, y el congresista José Cueto, vocero de Renovación Popular. Muy buenas noches para ambos, ante todo. A ver, ¿cómo interpretamos o cómo leemos lo que está pasando en este momento en el país? Congresista Tello. Buenas noches, Omar. Saludar también acá a mi colega José. Y para nosotros es lamentable todo lo que está sucediendo. Creo que la protesta que puede realizar la población es constitucional cuando se hace pacífico, pero ya aquí me parece que hay infiltración de personas, delincuentes, terroristas que están queriendo llevar a otro nivel la protesta, alterando pues el orden público y agrediendo, ¿no?, instituciones públicas y privadas que ya no lindan con una protesta natural, porque la población está indignada porque ve que no se está actuando debidamente, ¿no? Y hoy se escucha mucho a parte de la población pedir pues la necesidad de una nueva constitución, vía constituyente, y creo que plantear eso tampoco se le puede calificar como terrorista, ¿no? Hay que debatirlo. Se ha cambiado la constitución en varios artículos. ¿Por qué no darle también a la población el derecho de que pueda también participar en la elaboración de una nueva Carta Magna, ¿no? Y la población sea la que decide si desea ratificar la que hay, o si no desean si desea que se constituya otra, pero la población también hay que darle esa participación. Bueno, justamente vemos, congresista, a ver, esas son imágenes en Arequipa. Ojo, me parece, si no me estoy equivocando, en Camaná, ¿verdad? En Camaná, y vemos cómo se ha incendiado una sede del Poder Judicial, del Poder Judicial. Esto no tiene que ver nada con asambleas constituyentes, esto no tiene que ver con adelanto de elecciones, que puede haber pedidos de determinados grupos sobre esos puntos específicos. Pero, a ver, quien, insisto, decide quemar una sede del Poder Judicial, no le interesa ni el adelanto de elecciones ni la asamblea constituyente. Omar, ¿cómo estás? Buenas noches, Edgar. Efectivamente, es terrible ver todas estas situaciones, ¿no? Y cómo se está escapando de las manos el control y el orden, y lo que hay que hacer es restituir la autoridad en el país. Un poco para responder tu pregunta, solamente aquellos que tienen algún tema delictivo tienen como meta quemar fiscalías, quemar Poder Judicial, para quemar este tipo de información que están en estos locales, ¿no? Pero uniéndome a lo que ha hablado mi colega aquí, efectivamente se nota en todas estas manifestaciones que hay en las diferentes provincias que hay gente infiltrada, gente que se encarga de llevar a otros pobladores que tienen justas necesidades, justos reclamos, y que deben ser canalizados y deben ser puestos, y como dice la Constitución, tiene que ser en marchas pacíficas. Se infiltran, asusan a la gente, llevan a la gente a veces a extremos, y después son ellos, no los asusadores, sino la gente que va a manifestar, los que resultan o heridos o desgraciadamente muertos. ¿Qué es lo que está pasando? Ayer estaba viendo un video de este chico que muere porque es otro que está ahí, se le dispara el arma y lo mata. Algo, y esta es mi opinión, que es lo que hemos visto también cuando vino lo de Inti Raymi. Esos son los temas que la autoridad tiene que resolver. Entonces, tiene que haber acá escuchado al ministro Tarabal y me parece bien que haya salido a la prensa a decirle, señores, vamos a establecer una declaratoria de emergencia en toda la red vial para poder permitir que justamente, lo importante del punto, la policía pueda desbloquear las carreteras, porque eso también es un delito, ¿no? Y están poniendo en declaración de emergencia a los departamentos donde se están yendo al extremo. Entonces la gente tiene que entender que con ese tipo de actitudes no se soluciona ningún problema, ni que se vaya al Congreso, ni que se vaya a la ciudad Boluarte, eso no lo van a solucionar con este tipo de actitudes. Y para terminar, dejar terminar esta parte que se me vaya la idea, Omar. Hay mucho psicosocial que está caminando por las redes. Y la gente, y eso es terrorismo, amarillo, blanco, como le quieran llamar, es terrorismo.
porque están creando el temor a la sociedad, el miedo a la sociedad. Están todo el día lanzando miles de mensajes, vamos a tomar acá, nos vamos a levantar acá, levántense, vamos a la comisaría, vamos a quemarla, acá. Y encima, todavía, por lo menos desde mi punto de vista personal, no veo una afirmación, no creo que por la policía, creo que el ministro tiene que tomar alguna acción un poco más drástica, no que mate a nadie, sino que realmente se imponga la autoridad, ¿no? Como lo ha dicho el ministro, cumpliendo con los temas de derechos humanos, para que la policía sabe trabajar, pero no lo puede amarrar. Pero me llama la atención, ambos coinciden en esto, congresista Tello, solo para reiterar, ¿usted sí cree que detrás de estos actos, sobre todo de violencia, de quema de comisarías, instituciones públicas y privadas, sí está el Movadef detrás? No puedo afirmar eso porque eso será parte de las investigaciones, pero tampoco podamos caer en una campaña de terruqueo. Yo creo que la autoridad tiene que investigar, el Ejecutivo tomar cartas en el asunto. Y más que todo yo veo infiltrados delincuenciales ya que provocan actos violentos para desnaturalizar la justa protesta que puede tener la población. Y ello, un llamado también al diálogo, a la comunicación, porque con actos de esta naturaleza no se va a llegar a ninguna solución. Y yo un llamado al Ejecutivo, ¿no?, a que pueda entrar en conversar con los gremios, la población que está Se lo preguntaba porque usted lo debe haber leído ya. Hoy el diario El Comercio publica una nota donde, en base a fuentes de la policía, usted es mencionado junto a otros parlamentarios como Bermejo y Bellido, y dice textualmente, es lo que pone el diario El Comercio, las fuentes policiales indicaron, en el caso suyo, que su participación estaría relacionada con el financiamiento de las movilizaciones. Según información de inteligencia policial, hay legisladores que estarían facilitando recursos, dinero y logística a operadores del Movadef y gremios que cometen vandalismo. Bueno, yo deslindo y rechazo contundentemente esa publicación. Y bueno, a la policía también le pediría más seriedad porque no tengo nada que ver yo con... Más bien soy víctima de ataques calumniosos que me hacen también por las redes. Entonces, obviamente ahora me involucran, yo rechazo y deslindo contundentemente que no tengo nada que ver. Y peor, pues, que yo sea que uno de los financistas, como ahí manifiestan, ¿no? Porque, y a ver... Mi trabajo ha sido netamente de mi función, que vengo a realizar como congresista, y también como parte de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, que vengo realizando trabajo con las diferentes embajadas, diferentes sectores empresariales, de los agricultores. Venimos realizando sesiones en diferentes regiones del país y también... ordinarias y extraordinarias. Pero lo que sí queda claro, usted me dice que se tiene que investigar, pero a ver, nuevamente, con información ya que está manejando la DIRCOTE y la policía, sí queda claro en imágenes de estos días que hay la participación de personas que ligadas al Movadef o que incluso han estado en la cárcel por investigaciones por terrorismo. Por ejemplo, solo un Jorge Chero Herrera, un activista reconocido del Movadef que tiene antecedentes de terrorismo desde 1995. Ojo, la DIRCOTE lo tiene sumamente identificado. Otro, Hilda Chuyucuy Madueño, docente perteneciente al SUTEP Callao y reconocida activista del Movadef. Es decir, hay gente pues que está vinculada a estas organizaciones. Y son muchos más, Omar. Un par, claro. Son un par para mencionar. Son muchos más. Entonces, llama la atención de que gente que ha estado encarcelada por temas de terrorismo, ya rehabilitadas, y acá me da mucha pena lo que ha sacado el TC, pero bueno, es otro tema, que han sido seguidas, fotografiadas en muchas de estas marchas, asusando a la población. O sea, no es, creo, lo que por lo menos he escuchado al jefe de la DIRCOTE hablando y señalando a una serie de personajes como ellos, ¿no?, que ya los tienen identificados, firmados, haciendo esta labor de levantamiento de la población, asusando a la violencia. Yo desde acá lo que quisiera es solicitarle, ¿no?, a las fuerzas del orden, que a toda esta gente que la tiene identificada, independientemente de dónde estén, vayan y sean capturados. Porque eso es delito y es flagrancia. Entonces, y aquí hay que empezar a poner un poco de orden en el país. O sea, no es el poblador normal, ¿no?, que es el que está
reclamando, a pesar de que casi todos los reclamos que escucho son más de índole político, ¿no? No he escuchado a uno que diga, por ejemplo, los agricultores del sur, la URI hasta ahora no les llega. Pero sin embargo ahora escuché acá mismo en RPP a uno que se quejaba de que había una turba ahí que le estaba impidiendo el paso, ¿no? Y para pasar con su camionetita le estaban pidiendo cupos. Eso es vandalismo. Inclusive, le escuché que en RPP no solo estaban pidiendo cupos, si no tenían plata, le estaban pidiendo hasta una chelita, una cerveza. Claro, da risa, pues, ¿no? Claro, o sea, eso no es el poblador normal que está saliendo a trabajar, que quiere trabajar, se ve con estas hordas. Y encima, los pobres comerciantes, que son los que realmente se la fajan por este país, ¿no? Se ven impedidos de trabajar. Muchos comercios en varias ciudades han tenido que cerrar por temor y por amenaza. Ustedes han pasado ayer lo que ha hecho un grupo de comerciantes ¿cómo se llama? En Mesa Redonda, o en Gamarra, ¿no? En Mesa Redonda, me parece, en el centro de Lima, que fueron a tratar y la gente se organizó y votó a todos estos delincuentes. Esas cosas están generando esta zozobra en el país. Que marchen, que reclaman, me parece bien. La policía, normalmente, hasta cuando han habido marchas acá contra el Congreso o contra el señor Castillo, la policía los encordona, los ayuda, gritan todo el día. Perfecto, hacen su reclamo, pero no se meten ni con las personas que no están de acuerdo con ellos, sea cual sea el bando, ni mucho menos con la propiedad pública y privada. Y claro, hay que diferenciar, a ver, congresista Tello, usted quizá tiene mucho más claro esto, porque usted ha sido un líder sindical que ahora se encuentra en el Congreso de la República, un líder de los maestros. Entonces, y usted sabe que cuando se dan este tipo de manifestaciones, protestas y se dan los enfrentamientos es porque hay un choque normalmente entre los manifestantes y la policía y la autoridad. Pero lo que hay acá no es que haya habido choque necesariamente entre manifestantes y policías. Lo que vemos aquí son actos dirigidos a generar el caos y la violencia específica sobre instituciones. Claro, como dirigente sindical nosotros siempre nos hemos movilizado en base a un pliego y una plataforma, pero siempre nuestras movilizaciones han sido pacíficas, no ha habido ninguna alteración de alguna institución pública o privada. Pero pedían un pliego del Claro, en base a un pliego, una plataforma, ir al Congreso en movilización, pero ya estos actos que se ven y las autoridades tienen que hacer su trabajo, y cada persona que realiza actos violentos, porque veo, por ejemplo, incluso en varios videos... ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó en el 2017? Usted recordará, Pedro Castillo era el líder de esa marcha sindical de los maestros, y lo que ocurre el día de ahora. Pero en el 2017 también se produjeron algunos actos de vandalismo. La diferencia es de que en el 2017 éramos maestros y reconocíamos quiénes son los maestros que están desfilando con nosotros, ¿no? Había otros que ya infiltraban y se ponían... Pero el Movadef también estaba en esas marchas. Bueno, ya eso es tarea de la policía, ¿no? Porque nosotros convocábamos en base a un pliego y una plataforma. Ya no controlamos también en la calle quiénes... ¿Sabe por qué le digo? Y le lanzo la pregunta, ¿cuál es el nivel de responsabilidad, por ejemplo, de Pedro Castillo en este momento de lo que vemos? Porque, claro, se ha identificado a personas del Movadef. Castillo se reunía con esta señora Mary Coila, entiendo, en Palacio de Gobierno. Era asidua, viajaba en el avión presidencial todo el tiempo. Y hoy por hoy, Pedro Castillo sigue usando desde donde está detenido. Lo que ha hecho hoy día es... Bueno, eso tendrá que... Es grave. Es grave. Que ya a nivel legal... tendrá que explicarlo, ¿no? En todo caso, ¿no? Hoy día el señor Castillo se ha sacado la careta totalmente. Claro. Ya se sacó la careta, porque ha usado una plataforma para, se supone, defenderse, ¿no?, de la acusación, hacer solamente, a incitar a la violencia, a levantar a la gente y a pedir que lo respalden. Y si tú ves la gran mayoría de pedidos que hay en las provincias, sobre todo en la parte sur, en algunos sitios, piden inclusive que lo liberen a Castillo. O sea, ya el colmo ha sido... ver el comunicado de estos 4 países, ¿no?, que en mi opinión ya hace rato la Cancillería debió llamar a consulta a los embajadores y a los de acá, decirle muchas gracias, no me reconocen, a jugar con los pastores, ¿no? Y es verdad, pero en el bloque magisterial, que de alguna manera, congresista, era la bancada oficial de Pedro Castillo,
Me parece que hay una ruptura de posiciones, porque claro, lo escucho a usted con una posición más bien crítica de lo que viene ocurriendo, identificando muy claramente y cuestionando las posiciones de violencia y las manifestaciones y lo que es una protesta válida. Pero en otros colegas no escucho esa misma situación. ¿Cuál es la posición del bloque? ¿Han conversado sobre esto? Bueno, sobre los últimos acontecimientos estamos viendo estamos teniendo reuniones permanentes y obviamente cada uno da su punto de vista, ¿no? Y creo que aquí yo siempre he sido también bastante pegado a lo que corresponde a los principios y derechos que todo ciudadano puede tener. Incluso expreso mi solidaridad con el compañero Pedro Castillo, que estuvo, digamos, en la presidencia y por errores que le han hecho y lo han inducido, está en la situación que está, y la cual también, al igual que la población, exige que se le respeten también todos sus derechos ciudadanos que le corresponden. Ya la autoridad evaluará las condiciones, pero creo que no podemos tampoco salir del marco constitucional, ¿no? Que es el marco que está vigente y tenemos que respetarlo. Es decir, usted sí reconoce a Dina Boluarte como presidenta. Ha habido una sucesión constitucional, ¿no? Ha habido una sucesión constitucional que no podemos negar, que quizás hay críticas, ¿no? Pero es la que está actualmente encargada de la presidencia y ello indudablemente se resolverá calmando a la población, dialogando para que pueda entender que debemos pasar esta crisis porque no le va a hacer bien al país y más bien a la ciudadanía lo va a perjudicar, ¿no? Y a todos los sectores. Y se lo pregunto porque usted lo debe haber escuchado, ustedes, ambos congresistas, hay una nueva narrativa que se trata de imponer como si Pedro Castillo fuera inocente. No hubiese anunciado el miércoles que quería cerrar el Congreso y convertirse en un dictador para capturar todo el poder para sí mismo. Bueno, sí. Eso ocurrió. Y lo que leía un tuit de Vladimir Cerrón que decía, bueno, la derecha, los ricos lo han sacado. Oye, con votos de tu bancada lo vacaron. Pero es que Omar, efectivamente la palabra está bien empleada, es una nueva narrativa. Y no van a cambiar. No van a cambiar. Ahora va a llegar que esta narrativa termine en que el señor Castillo no quiso decir lo que dijo, ¿no? Como cuando lo entrevistó el señor Rincón, igualito, no quiso decir lo que dijo, pues siempre ha salido una congresista a decir, es un decir, o sea, no está consumado, o sea, teníamos que haber tenido consumado el golpe de Estado, cerrado el TC, cerrado todo, y ahí recién podríamos, no sé quién, porque según ella, ya el Congreso debió estar cerrado, que lo iba a vacar. O sea, era instalar una dictadura. Y las dictaduras se cancelan en el acto. No se puede permitir. Ya la sola declaración de él, que fue lo que hizo, con un mensaje a la nación, que si le dijeron, porque obviamente yo estoy seguro que el papel no lo escribió el señor Castillo, yo lo tengo claro. Como tampoco los papeles que sacan acá, he visto a varios que sacan el papel y leen ahí. Me va a disculpar acá mi amigo Teo, pero yo dudo mucho que eso lo escriba, pero sí, hoy día lo he escuchado, y ese es el Castillo que realmente ha estado ahí año y medio separado. O sea, no se puede permitir ese cambio de narrativa. La gente, la población en general, no permite y no va a permitir que esto cambie. Ojo, y acá saco lo que escuché ahora hace un rato al ministro Tarola, que están ellos obviamente con un control a nivel nacional, porque es información de inteligencia que le dan, las carreteras bloqueadas, los aeropuertos, normalmente se está calmando las cosas, pero y siguen las labores de inteligencia, las labores de los psicosociales, mañana rompemos acá, mañana queremos la comisaría tal, y están creando ese miedo permanentemente, que no significa que hay que decir no pasa nada, hay que cuidar, pero para eso tiene que salir las fuerzas del orden para controlar sobre todo los llamados activos críticos nacionales. Eso hay que cuidar para que pueda seguir funcionando el país. Ahora, a ver, mirando lo que ya ocurre en el Congreso de la República y la respuesta que están dando ante la actual crisis política, Perú Libre hoy ha presentado ya una moción de interpelación contra el ministro del Interior, el general Cervantes. Y entiendo que están recolectando firmas para una moción de censura contra el gabinete de Pedro Angulo. Uno diría, ¿es el momento? Es decir, ¿es el momento más adecuado para ir hacia esos procesos válidos de fiscalización? Sí, pero en medio de una crisis tan profunda donde tenemos peruanos muertos y un país incendiándose literalmente. Justamente por lo que hay fallecidos, ¿no? Y son fallecidos por heridas de bala.
Entonces, eso creo que también no podemos dejar pasar por alto, que una vez más reitero de que la justa protesta no puede ser desnaturalizada por violentistas, por infiltrados que están generando agresión a la propiedad pública y privada, pero también merece una explicación, ¿no? Igual también hay una serie de interpretaciones que se dan que, si bien es cierto, también manifiestan que se ha vulnerado el debido proceso al no haberse llegado, dice, a los 104 votos para poder generar la vacancia. Entonces, todo ese tipo de interpretaciones generan en la población un poco de indignación que obviamente merece una aclaración también, ¿no? Entonces, yo creo que el ministro del Interior, ante el actuar y las víctimas que están habiendo, tiene que dar una explicación también. Claro, pero a ver, su opinión con este Ya, cuento, porque ya uno fue. entiende, claro, entendemos que tengan que explicarle al país muchísimas cosas, pero las cosas están sucediendo en tiempo real en Sí, este claro, momento. Claro. Definitivamente tiene que haber explicaciones, ¿no? Si tú sumas el hecho de que entró la señora Boluarte a dar órdenes a la policía, que yo no comparto, pero cada orden es que ni siquiera usen perdigones ni De balas goma. de goma, entonces uno se pregunta de dónde salieron las balas que han matado a algunos, ¿no? ¿No? Porque el chico, y me pareció de muy mal gusto presentar ayer un video, creo que no sé qué congresista presentó el video del chico este que estaba con el cerebro destrozado, o sea, una terrible. Y eso no ha sido una bala, eso ha sido una piedra lanzada con onda, como sea, una piedra a velocidad te destroza el cerebro. O sea, eso efectivamente no ha sido la policía. Pero, claro, lo más fácil siempre es echarle la culpa a la policía de los heridos de bala de la policía. Pero, y repito, hay que ver el contexto y hay que investigarlo, definitivamente hay que investigarlo. Y ¿no? aparte, pareciera más una jugada política, más Es una jugada política. de ojeriza política de parte de ciertos grupos de izquierda, porque, a ver, solamente un recordaris, el 7 de abril del 2022 se reportó al menos un fallecido durante enfrentamientos en la Panamericana Sur por el paro de transportistas. Esto Así ocurrió es. en Ica el 7 de abril de 2022. En ese momento, las bancadas de izquierda, que ahora presentan interpelaciones y mociones de censura, no presentaron nada. Y no Entonces, no fue el único muerto, después vinieron y otros después más. vinieron otros. Entonces es, claro, cuando está quien te cae bien en el poder, no presento nada. Cuando está quien me cae mal, te fiscalizo. Entonces, nuevamente, ¿es la respuesta de la clase política ante una crisis tan grave? En este momento hay una situación complicada, ¿no? La población está movilizándose en diferentes partes del país y no podemos dejar pasar por alto que hay también fallecidos y Pero fallecidos lo por herida de dejaron bala pasar que por alto en abril del bueno, 2022. ya es la responsabilidad que deben tener en ese momento, ¿no? Pero ahora creo que merece una explicación y la población, porque hay que calmar estas manifestaciones, ¿no? Y creo que hay que Eso es darle lo también primero que hay que salidas. hacer. Eso es lo primero que hay Hay que hacer. buscar salidas, diálogo. Primero hay que calmar al país para que esté tranquilo, que pueda Así seguir es. su vida normal. Y el tema político lo veremos nosotros. Quieren asamblea, quieren cambiar la institución, pero para eso está el Congreso. Así es. Yo me cansaba de decirle a muchos de la vereda del frente, como le digo yo, que nos sentemos a debatir qué quieren cambiar de la Constitución. Porque decir, quiero asamblea, quiero cambiar toda la Constitución, digamos, eso es lo que extremo. sí Y parece- esta Constitución ha sufrido más de 50 cambios. Solo para Y puede terminar, seguir siendo cambiada. porque claro, el tema de la Asamblea Constituyente, francamente, no sabemos qué va a salir de ahí, pero lo que sí parece, digamos, poco viable es que tanto Congreso como Dina Boluarte lleguen al 2026. Y quería preguntarles para cerrar, Sí. el adelanto de elecciones, ¿es una necesidad en este momento? Bueno, yo te diría que la señora Boluarte ya ha hablado, ya ha dicho Sí. que lo primero, rectificando lo que inicialmente dijo Sí. que se quedaba hasta el 26, ha dicho, y ya lo presentó, tengo entendido, el proyecto de adelanto de elecciones para el 2024. Hay uno que se ha aprobado en dictamen, pero también es cierto que para tú adelantar, como se quieren algunos, ya que sea mañana, Eso es imposible. digamos, es materialmente imposible por los tiempos, bueno, una serie de cosas, que lo ha explicado bien los técnicos de la OMPE. Entonces, al 2024 es recontrafactible. Y en el camino, que también lo ha dicho la Presidente, hacer algunos cambios de índole política que hay que cambiar definitivamente en la Constitución. Y yo agregaría también en el sistema electoral para mejorar realmente las elecciones y que tengamos por lo menos algunos visos de que la gente pueda votar
adecuadamente, ¿no? Bueno, al respecto, si tenemos que irnos todos, nos tendremos que ir, pues no hay problema, pero la pregunta es que con nuevas elecciones cambiará la crisis, se superará la crisis, se solucionará la crisis, porque si no tiene ese adelanto de elecciones, la reforma constitucional que necesita, sería cambio de personas. ¿Y quiénes serían los que integrarían nuevamente el nuevo Congreso? ¿Estaría nuevamente con los problemas que hay en el país? Entonces creo que eso merece una evaluación, un análisis. Y si hay necesidad, haciendo. claro, ¿Qué se está haciendo porque ya en hay el Congreso? proyectos que se han presentado ya de adelanto de elecciones, no de ahora, Y cambios constitucionales y también. anteriormente. Hay Claro, como entonces, 20 proyectos de ley en así ese es. ámbito que están ahí para ser debatidos y se le dará la prioridad. Y el que para está hacerlo. presentando la presidenta Dina ahora al legislativo es uno más Bueno, que pero entrará a la evaluación para que se efectivamente, vea ¿no? el adelanto lo más pronto posible, si es que así lo desean, ¿no? Lo más importante en este momento es calmar al Así país es. e Ese es lo identificar y detener a los delincuentes. Eso es clave. Muchísimas gracias para ambos. Gracias, el congresista Edgar Tello del bloque Gracias, Omar. magisterial y el congresista José Cueto, vocero de